Hola Cris, hola Nacho, mi nombre es Micaela Ortiz y les voy a mostrar un poco cómo tenemos que configurar todo el entorno para poder consumir nuestra API. Primero lo que necesitamos es configurar la base de datos. Creamos un usuario administrador con todos los privilegios para la base de datos reservas. El siguiente paso es importar los procedimientos almacenados que creamos para generar los informes estadísticos. Estos scripts están dentro de la carpeta CRS y en la carpeta scripts. Ahora vamos a configurar el proyecto. Debemos configurar nuestras variables de entorno, las credenciales de la base de datos que creamos en el primer paso, las credenciales de email para las notificaciones automáticas y la clave secreta de JWT. Para instalar las dependencias en consola usamos el script npm install, luego npm run start para iniciar nuestra aplicación express y listo, nuestra app va a estar corriendo en el puerto 3000. Ahora les voy a explicar cómo funciona la funcionalidad de extra. Decidimos hacer un dashboard de informes estadísticos con HTML, CSS y JavaScript. La verdad que acá fue donde tuvimos el desafío más grande porque todos nuestros endpoints requieren autenticación para consumirlos y esto nos presentaba un problema a la hora de visualizar los datos en el navegador. Así que al final optamos por una solución que sabemos que no es la mejor en cuanto a performance, pero bueno, porque se realizan varias peticiones a la base de datos, pero no encontramos una mejor manera de resolverlo sin implementar un formulario de login que nos permita enviar el token al backend y bueno, realizar la correspondiente autenticación y autorización. Lo resolvimos creando dos conjuntos de rutas para las estadísticas. Hay unas rutas que están protegidas, que se consumen con token, tal cual especifican los requerimientos del trabajo integrador, y también implementamos otro conjunto de rutas específicas para el dashboard, que estas son públicas. Esto nos permite poder hacer las peticiones fetch asíncronas sin tener que pasar por la verificación. Entendemos que no es lo mejor y que en producción debería tener autenticación, pero a fines de poder mostrar los datos fue la solución más elegante que encontramos. Al igual que toda la app, funciona con una arquitectura en capas. Las rutas públicas apuntan a los mismos métodos del controlador, pero sin pasar por la capa de autenticación. El flujo completo sería, el router que recibe la petición y decide si aplicar la autenticación o no. El controlador que gestiona la petición HTTP. El servicio que, aquí aplicaría la lógica de negocio, pero en este caso simplemente delega la responsabilidad a la capa de acceso a datos, que es donde hacemos la llamada a los procedimientos almacenados. Les voy a mostrar un solo procedimiento, por ejemplo, salones más reservados. Funciona haciendo un join entre salones y reservas, los agrupa por salón, cuenta las reservas, suma los privilegios y los ordena por cantidad de reservas en orden descendente. Ahora veamos cómo el front consume los datos. Accedemos al dashboard desde el cliente, desde un navegador, ¿no? Cuando el DOM termina de cargar, se dispara un evento que ejecuta 3 funciones asíncronas simultáneamente, que son cargar salones, cargar servicios y cargar turnos. Y aquí está la clave de cómo resolvimos el problema de la autenticación. La petición fetch la hacemos a endpoints que son públicos. Si todo está ok, vamos a obtener una respuesta exitosa. Vamos a iterar sobre los datos y se van a generar las filas dinámicamente con los valores correspondientes. Si no hay datos o hay algún error, muestra el mensaje apropiado. Si abrimos las herramientas del desarrollador y vamos a la pestaña Network, podemos ver las 3 peticiones fetch que se realizan al cargar la página. Es una petición get sin headers de autenticación y recibimos el JSON con la estructura estándar del listado con los datos que procesa el JavaScript. Por último, les voy a mostrar que se puede acceder a estos endpoints solo con autenticación, mientras que los que vimos recién en el navegador, cualquiera con el link los puede consumir. Eso es todo, los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Demian y voy a mostrar cómo autorizamos y autenticamos al administrador utilizando Passport y vamos a hacer unas pruebas en Bruno y en Swagger.
La estrategia que utilizamos para Passport es JSON Web Token. Lo que hace es que cuando un usuario se loguea, se le va a generar un token. Ese token se va a comparar con la clave secreta que tenemos almacenadas, y si da OK, nos va a dejar pasar la petición. Por ejemplo, vamos primero a poner el servidor. Por ejemplo, si nosotros vamos a Bruno, nosotros acá tenemos la solicitud para hacer el login. Acá tengo un usuario y una contraseña que creamos que tiene el rol de administrador. Si nosotros le damos a crear, acá nos va a generar el token. Por ejemplo, si yo quiero hacer el login con una contraseña incorrecta, lo que va a pasar es que nos va a dar una contraseña, o sea, nos va a dar un estado, un 401. Entonces, nosotros, una vez que nos autorizamos, lo que tenemos que hacer es extraer el token, y a la hora de hacer peticiones, por ejemplo, si queremos listar usuarios, si nosotros no utilizamos el token, lo que va a pasar es que nos va a requerir ese token, nos va a decir que lo necesita o que es inválido, nos va a devolver un error 401. Si nosotros colocamos el token que nos devolvió, ahora vemos que efectivamente nos devuelve todos los usuarios. Además del método de autenticar, tenemos otro método que sirve para utilizar qué tipo de usuario puede o no realizar ciertas peticiones. Es un método sencillo que básicamente lo que hace es definir los roles, y en la función autorizar, por ejemplo, los datos viajan en rec.usuarios, y si nos vamos a la ruta, si nos vamos a las rutas de usuarios, por ejemplo la que usamos recién, en listar usuarios, primero vamos a tener que autenticar, luego vamos a tener que autorizar, y acá vamos a decir qué tipo de usuario puede o no realizar la petición. Por ejemplo, en el caso de listar usuarios, pueden listar administradores y empleados. Entonces, si nosotros volvemos al Bruno y creamos un usuario, por ejemplo, que sea de tipo 3, que se llame cliente 1, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si creamos un usuario cliente y ahora nos autenticamos con ese usuario, nos va a volver a devolver el token, y si nosotros vamos a listar usuarios y utilizamos el token de un usuario tipo cliente en la solicitud de listar usuarios, nos va a pasar que nos va a decir que no tenemos permiso para realizar esta acción. En un principio, cuando empezamos a construir la aplicación, nosotros comparamos los tokens que generábamos de una manera manual. En la autenticación, en el middleware autenticación, lo que hacíamos era extraer el token que venía en el header, y lo comparábamos manualmente. Luego nos pasamos a Passport, y nos dimos cuenta que no solo que era más sencillo porque ya venía construida la función, sino que también nos permite a futuro poder definir nuevas estrategias, como por ejemplo login con Gmail, con redes sociales, y no tuvimos que modificar nada de lo que ya hemos hecho, porque simplemente lo que hicimos fue cambiar la lógica que teníamos en el middleware de autenticación, importando la estrategia que habíamos definido en Passport. Otra cosa que también quiero mostrar es el Swagger que armamos, básicamente en el que documentamos todas las peticiones que podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros nos queremos loguear nuevamente, en este caso me voy a loguear con el usuario Ezequiel Sánchez, nosotros al loguearnos nos va a dar un código 200, en el que nos va a decir que el logueo fue exitoso, nos va a dar el token, y con este token nosotros lo que tenemos que hacer es copiarlo, y al querer hacer cualquier tipo de consulta, por ejemplo obtener a un usuario por ID, el usuario número 1, acá nos muestra qué es lo que se espera. Entonces si nosotros intentamos hacer ahora, hacer la petición, nos va a dar un error 401,
en el que nos pide el token. Eso es porque nosotros, con el token que nos dio al hacer el login, lo que tenemos que hacer es utilizarlo para ahora sí poder volver a hacer la consulta, y en este caso nos va a dar un código 200 exitoso en el que nos devuelve el usuario con ID número 1. Bueno, esto fue cómo implementamos la lógica de autorización y autenticación en nuestra aplicación. Buenas, mi nombre es Andrés y antes de poder explicar cómo implementamos la entidad empleado, me gustaría también mencionar de que el administrador también tiene el privilegio de poder generar informes. En este caso genera el informe PDF y CSV, implementamos ambas. En este caso utilizamos una función donde hace la petición a la base de datos. En el caso del PDF trae un buffer. En el caso del archivo CSV, lo que hace es crear un reporte donde se trae la información en texto plano separado por coma. Me gustaría mostrarlo esto con un ejemplo aquí en Bruno. Vamos a utilizar primeramente Bruno. Aquí en el login vamos a utilizar este usuario que tengo en la base de datos. En este caso es un usuario de tipo administrador, como pueden ver aquí, tipo usuario 1. Voy a informe, copio el token y primero vamos a generar un CSV. Como pueden ver, se hace súper fácil y rápido. En este caso el CSV lo vamos a descargar una vez que lo pidamos en nuestro navegador. Se descarga el navegador. En el caso del PDF tarda un poquito más, unos segundos más. Y como pueden ver, también traemos la información que según los requerimientos tenemos que traer la fecha, cliente, el turno, el salón de servicios. En este caso también vimos necesario poder traer el importe que el administrador quizás necesite saber sobre cada reserva. En relación con los empleados, nosotros lo implementamos de la siguiente forma, como mencionan digamos, los requerimientos para este proyecto. El empleado va a tener acceso a algunas de las reservas y a algunas de las rutas, a algunos de los usuarios. Como pueden ver aquí en pantalla, en la reserva algunos de los roles son asignados al empleado, ¿sí? Como por ejemplo obtener digamos, la reserva. Pero no puedo crear una reserva. O en el caso de los usuarios, también tengo el rol de empleado, por ejemplo, a la hora de obtener la reserva, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo vengo aquí, voy a utilizar en este caso a Swagger como alternativa de Bruno, ¿no? Como puedo ver, ya inicié secciones de tipo 2, es decir, un tipo de usuario empleado. Si coloco aquí el token en autorizar, perfecto. Lo primero que puedo hacer entonces con relación al usuario es traer la lista de los usuarios. Si yo vengo aquí y lo intento, van a ver algo interesante, es que me trae todos los usuarios que son de tipo 3, es decir, clientes. No puedo ver a los administradores y no puedo ver a los otros empleados, ¿no? Solamente a clientes. En el caso de las reservas, si yo vengo aquí a la reserva e intento crear una reserva, por ejemplo, no me va a dejar. Tengo estas posibles opciones, pero por ejemplo si pongo ejecutar, me sale un código 403, forbidden, no tenés permiso para realizar esta acción, y es porque el empleado no tiene permiso para hacerlo, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quiero listar las reservas, en este caso me va a tirar un código 200 y me va a mostrar todas las reservas con sus correspondientes servicios, precios y demás información que tenemos en la tabla de reservas. Esto sería más o menos cómo hemos hecho empleados. Ahora mismo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Voy a dejar a mi compañero Ezequiel para que muestre clientes. Bueno, para concluir, yo voy a hablar sobre el rol del usuario y también voy a mostrar cómo trabajamos la parte de notificación de una reserva confirmada a través de NodeMailer y Handlebars, como también trabajamos la tabla intermedia de reservas servicios. Como hablaron mis compañeros anteriormente, el rol del cliente, que es un tipo de usuario 3, tiene ciertas autorizaciones. Una es la lista de salones, servicios, turnos, como lista de sus propias reservas, como crear reservas. Para poder simular una creación de reserva y mostrarles lo que trabajamos, vamos a crear un usuario con tipo de usuario 3. Acá en Bruno se confirma la reserva. Luego vamos a traer el login para tener el token.
Y luego del token vamos a ir a crear reservas. Antes ponemos el token en autorización para poder simularlo en Bruno. Y ahí luego vamos a completar el body para que le dé una reserva confirmada. ¿Cómo esto trabaja internamente? Vamos a ir a la parte de controlador, que el controlador lo que hace es captar todo lo que habíamos escrito en el body y pasarlo a la capa de servicios. En la capa de servicios va a mantener la lógica y va a dirigirse hacia la capa de base de datos para poder incrustarlo en la base. ¿Cómo maneja la parte de la base de datos? Es a través de un método que es transacción y comenzamos con begin transaction. ¿Qué hace las transacciones? Es garantizar que todas las operaciones se realicen juntas o no se realice ninguna. Para poder crear, vamos a usar insert con reservas, completando todos los campos. Y luego vamos a ir hacia el campo de reserva servicios, que como vimos en el body en Bruno, vamos a ver que es un array. Por eso, lo que vamos a hacer es recorrer el servicios, el array de servicios que nos manejaron en el body, y vamos a buscar en servicios, en la tabla servicios, el ID. Y ahí, cuando encontramos el servicio ID, lo sumamos a la tabla intermedia de reservas y servicios, con su propio ID de reserva, su servicio ID y su importe. ¿Para qué es el importe? Y esta parte de esta constante es para ir sumando y completar el campo importe total. Que acá vamos a ver con la sumatoria del importe del salón más la del importe de servicios. Y ahí hacemos un update a la base de datos para poder actualizar el campo de importe total. Y luego cuando se da todo ok, se hace un commit y se completa la carpeta en la tabla tanto de reservas como de reservas y servicios los datos. Luego, cuando se confirma la reserva y se da OK, se va a generar una notificación al usuario que se creó esa reserva. ¿Cómo hacemos eso para que se envíe hacia el mail? A través de NotMailer y con la plantilla de Handlebars. Handlebars lo que hace es renderizar en HTML el mail, como vamos a ver acá en el archivo de reserva creada.handlebars. Ahí vamos a traer los datos de fechas, de salón, de turno, de hora, de la reserva que hizo el cliente. Y acá vamos a tener incrustado el archivo CSS con style. Que luego ahora les voy a mostrar cómo se ve y se visualiza en un correo. Pero antes vamos a ver lo que hace NotMailer. NotMailer lo que hace es captar el usuario y la contraseña que vamos a ver en el archivo de donde tenemos un usuario de un mail, que es un mail administrativo, y la clave de aplicación, que es el que va a enviar el correo electrónico. Pero hacia dónde se va a enviar, que tiene que ser el usuario que hizo la reserva. El usuario que hizo la reserva, ¿cómo captamos ese mail? Vamos a utilizar en la capa de servicios, usuario servicios, buscar por ID el correo del usuario. Y lo pasamos a una constante que se llama correo electrónico. Y luego también uno de los requisitos es avisarle a los administradores cuando se hace una reserva. Pero puede haber varios administradores. Entonces lo que nosotros se nos ocurrió es hacer un map con un nuevo método de usuario servicios que se llama buscar correo de administradores para que busque el tipo de usuario 1, el nombre de usuario que sería el correo electrónico y lo mapeamos. Y luego lo separamos en comas y lo insertamos en un array en la constante lista correo cc. Y acá vamos a ver lo que hace el NotMailer, es enviársela con el mail de aplicación hacia el correo electrónico del usuario y en copia los va a mandar a los administradores. Y ahí el asunto del mail que se crea una reserva nueva y el correo HTML es lo que vemos en el Handlebars. Luego vamos a ver el ejemplo que va a llegar al mail. Vamos a ver que dice el asunto, se creó una nueva reserva, la fecha de reserva, el salón, título de salón, el turno, la orden, el horario y los nombres de los servicios contratados por el usuario. Bueno, acá llegamos al final del video, espero que les haya gustado.